Saludos a todos ustedes, chicos y chicas estudiantes. El día de hoy les tenemos la clase de movimiento rectilíneo uniformemente variado. Recordar que la clase pasada vimos movimiento rectilíneo uniforme y resolvimos unos cuantos ejercicios de aplicación simple. ¿Cuál es la diferencia con el anterior? Que tenemos la componente de la aceleración. Entonces, la fórmula que trabajaremos es que la posición final y es igual a la posición inicial y0 más la velocidad por el tiempo, v y t, más la aceleración a por tiempo cuadrado, el tiempo t, sobre 2. Las unidades de medida son del sistema internacional. Para la posición inicial y final se trabaja en metros, la velocidad se trabaja en metros sobre segundo, el tiempo se trabaja en segundos y la aceleración a se trabaja en metros sobre segundo cuadrado. Entonces, procederemos a resolver este primer ejercicio sabiendo que el valor de la gravedad es 9,81 metros sobre segundo cuadrado. Valga la aclaración, estamos trabajando con la variable y como referencia debido a que casi siempre se trabaja para temas de gravedad, de caída, pero también tiene muchos otros casos de aplicación. Ok, entonces empezamos. Una pelota se deja caer desde el reposo a una altura de 14 metros. ¿Cuánto tardó en tocar el suelo? Bueno, entonces habría que identificar el valor de nuestras variables. Nuestra posición final es una incógnita. La posición inicial es y0 y nos dice que es 14 metros. Entonces sabemos que y0 es igual a 14 metros. Ok, tenemos nuestro primer dato. Después, velocidad. La velocidad nos dice que cae desde el reposo. Y sabemos que cuando algo está en reposo, la velocidad es 0. 0 metros sobre segundo. ¿Qué más? El tiempo. ¿Sabemos el tiempo? No, no sabemos el tiempo. ¿Y qué más? La aceleración. La aceleración, dado que se dejó caer, va a ser la gravedad. La aceleración va a ser igual a la gravedad y va a ser igual a 9,81 metros sobre segundo cuadrado. Ok. Dice cuánto tardó en tocar el suelo. Y si toca el suelo, ¿cuánto es la altura? Y si la tenemos. La altura final va a ser el suelo, que va a ser 0 metros. Entonces, dado que ya tenemos nuestros datos, hay que verificar. Todos los datos están en las unidades correctas. Las posiciones están en metros, correcto. Velocidad en metros sobre segundo, correcto. Y la aceleración en metros sobre segundo cuadrado, correcto. Ok, entonces hay que reemplazar en la fórmula que la copiaré por aquí. Nuestro y, reemplazamos en la ecuación. ¿Cuánto vale? 0. Va a ser igual a el y0 que vale 14 metros más la velocidad por el tiempo, va a ser 0 que es la velocidad por el tiempo que no lo conocemos, más la aceleración que sí la conocemos, que es 9,81 por el tiempo cuadrado que no conocemos el tiempo, entonces lo dejamos como tiempo cuadrado sobre 2. Tenemos esta forma de aquí. Ahora simplemente hay que reducir la expresión y luego ver las equivalencias. Ok, este 0 por t se va a eliminar, se va a hacer un 0. Entonces podremos tener esta nueva expresión de aquí. Ahora, valga otra aclaración, que la gravedad lo que hace es hacer caer las cosas, por lo tanto la dirección de la gravedad es negativa. Aquí pondremos un menos en su lugar. Entonces, dado corregido ese error, vamos a tener la forma de que 14
va a ser igual a ¿quién? A 9,81 por el t cuadrado sobre 2. Nosotros podríamos decir que t va a ser igual a 14 por 2, este pasa a multiplicar, sobre el 9,81 que pasa a dividir. 9,81, y dado que era t cuadrado, tenemos que sacar la raíz de esto. Entonces, si nosotros resolvemos esto, pueden utilizar su calculadora. Tenemos que t va a tomar el valor de 1, redondeando 69 segundos. Listo, tenemos nuestro primer ejercicio resuelto. Un proyectil se lanza hacia arriba con una velocidad de 12 metros sobre segundo. Entonces, a ver, digamos que tenemos una altura y primero este proyectil se va a lanzar hacia arriba y va a llegar a un punto en que la gravedad va a afectar y va a dejar de subir y va a llegar a un punto de equilibrio donde la velocidad sea 0. Entonces va a empezar a caer hasta llegar al suelo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que nosotros tenemos un momento 1 y un momento 2. Entonces, conociendo eso, vamos a empezar a identificar las variables que estarían acordes casi todas al momento 1. Ok, nos dice, un proyectil se lanza hacia arriba con una velocidad. ¿A quién va la velocidad? Al momento 1. Va a ser igual a 12 metros sobre segundo. Y la altura es de 15 metros. O sea, el Y0 va a ser igual a 15 metros. ¿Cuánto tarda en caer al suelo? Donde nos pide el tiempo, ¿verdad? El tiempo total, pongámosle. Y nos dice que el Y final, el Y2, va a ser igual a 0 metros. Ahora, ¿cómo podríamos nosotros resolver? Ah, cierto, falta algo importantísimo que es la aceleración, que va a ser igual a la gravedad, que es igual a 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Esta pelotita o este proyectil en general va a subir hasta cierta altura, va a llegar a una altura Y1 y después va a empezar a caer. Entonces esta altura de aquí, que era Y0 y es dato, va a subir la pelota hasta una altura Y1 y luego va a caer hasta esta posición de aquí, que sería el Y2. La velocidad aquí va a ser 12 metros sobre segundo. La velocidad en la parte de aquí va a ser 0. Y eso es lo que vamos a utilizar. Entonces, ¿por qué sé que es 0? Porque va a dejar de moverse. Va a llegar a un punto de equilibrio. Entonces, podríamos decir que la velocidad 2, o sea, con la velocidad que empieza el evento 2, va a ser igual a 0 metros sobre segundo para el momento 1. Vamos a reemplazar el Y. ¿Lo tenemos? No. Queremos saber cuál es ese Y1. Necesitamos saberlo. Va a ser igual a ¿quién? Al Y0. ¿Lo tenemos? Por supuesto, vale 15 metros. Más la velocidad inicial, que sería, ¿cuánto es? B1, que es 12. Por el tiempo que no conocemos.
más 9,81 por el tiempo al cuadrado sobre 2. Ahora, este tiempo que estamos trabajando es el tiempo 1. Porque nosotros podríamos decir que la velocidad inicial o la velocidad va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. ¿Por qué? Porque digo, parto de este punto de aquí y me voy a mover a una constante de esto de aquí, de la aceleración por el tiempo. Entonces voy a obtener la velocidad final. Si nosotros lo tomamos de esta manera, podríamos decir V2 es igual a la velocidad 1 más la aceleración por el tiempo. Y nosotros tenemos todos estos datos. Entonces decimos que 0 va a ser igual a velocidad 1. ¿Cuánto es? 12 metros sobre segundo más la aceleración, que es 9,81 por el tiempo que no conocemos. Ok, entonces tenemos aquí una expresión donde tenemos dos variables y no podemos resolver. Y tenemos aquí otra expresión donde tenemos una única variable y sí podemos resolver. Pero aquí nosotros podríamos decir algo más. Reemplazamos y decimos que el tiempo va a ser igual a, y la aceleración era negativa, el tiempo va a ser igual a, ¿quién? A 12 sobre 9,81, que es metros sobre segundo, y metros sobre segundo cuadrado. Ok, entonces, si nosotros realizamos esta operación, nos va a dar un número, pero creo que de momento, para obtener un número más certero, consideramos esta forma de aquí. Ok, este valor de aquí lo vamos a reemplazar en esta fórmula de aquí. Entonces, ¿qué tendremos? Tendremos que y1 va a ser igual a 15 más 12 por 12 sobre 9,81 más 9,81 por 12 sobre 9,81 al cuadrado, todo sobre 2. Ok, encontramos una expresión que podemos resolver numéricamente. Entonces, utilicen sus calculadoras y calculen cuál es la altura a la que va a llegar antes de empezar a caer. Ok, esto numéricamente me da un valor de 37,0 metros. Ok, ya resolvimos una de las incógnitas de hasta qué altura llegó. Entonces sabemos que hasta aquí son 37 metros aproximadamente. Hasta esa altura de aquí. Ok, ahora nos falta calcular cuánto es el tiempo de aquí, el tiempo 2. Y aquí hay un tiempo 1 de subida. Ok, tenemos el tiempo 1 por aquí. Y vamos a calcular el tiempo 2. Utilizamos esta misma fórmula de aquí, pero con el momento 2. Nosotros podemos decir que el y2
va a ser igual al y1 más la velocidad 2 por el tiempo 2 más la aceleración, que es igual por el tiempo 2 al cuadrado sobre 2. Ok, empezamos a reemplazar. ¿Sabemos cuánto es el y2? Por supuesto, sabemos que cae al suelo, así que va a ser 0. Y este 0 va a ser igual a ¿quién? Al y1. Acabamos de hallar el valor de y1, que es 37, más la velocidad 2, que sabemos que es 0, por el tiempo 2, que desconocemos, más la aceleración, que sabemos que es 9,81, por el tiempo 2 al cuadrado, que tampoco conocemos, sobre 2. Nosotros podemos operar esto, por supuesto. Sabemos que este 0 por T2 va a ser 0. Entonces lo eliminamos. Ahora, esta gravedad es negativa, así que va a ser un menos por aquí. De esta manera obtenemos que 37 va a ser igual a 9,81 por T cuadrado, T2 al cuadrado, sobre 2. Ok, entonces realizamos la misma fórmula que utilizamos para el primer ejemplo. Entonces podríamos decir que T2 va a ser igual a la raíz de 37 por 2 sobre 9,81. Entonces, nuestro T2 va a ser igual a 2,75 metros segundos aproximadamente. Segundos. De acuerdo. Y nuestro tiempo total va a ser la suma de ambos tiempos. Va a ser T1 más T2. Y esto va a ser 12 sobre 9,81 más 2,75. Entonces el tiempo total va a ser igual a 3,97 segundos. Teniendo aproximadamente 4 segundos desde que la pelota fue lanzada y hasta el tiempo en que cayó. De esta manera tenemos un problema ya un poco más complejo y donde hemos tenido que usar la inferencia. Saber cuántos son los valores de por aquí, empezar a tomar datos desde el planteamiento del problema. Recordar esta forma de aquí donde la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Perfecto. Cualquier duda recuerden comunicarse con nosotros y traigan siempre la mente positiva para estudiar y obtener los mejores resultados.